Bienvenidos al Discipulado para Jóvenes de Iglesia Shekinah Ministerios Ebenezer. Buenas noches tenga cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas. El día de hoy para mí es un privilegio estar aquí con ustedes y le agradezco a nuestros amados pastores por invitarme a este espacio. Así como los hermanos anteriores han ido hablando sobre la fe, nosotros seguiremos esa misma línea de temas. Pero antes de empezar de lleno con el tema, les invito a que me puedan acompañar en una oración. Gracias, Señor Jesús, por este día que tú nos has regalado. Gracias, Señor amado, porque tú nos permites utilizar este medio de comunicación para transmitir tus buenas noticias, Señor. Ayúdanos, por favor, a que nuestra fe y nuestro entendimiento pueda ir creciendo de la mano. Abre nuestro corazón para que todo lo que nosotros recibamos el día de hoy sea de edificación y en un futuro cercano podamos ponerlo en práctica y ayudemos a más personas a llegar a tus caminos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a hablar este tema que tiene como título ¿Cómo se obtiene la fe? Recordemos que la fe es creer en Dios. La fe es ver aquello que con nuestros ojos carnales no podríamos ver. Sin embargo, con nuestros ojos espirituales sí nos es capaz. El oído de la fe. Vamos a Romanos 10:17. Así que la fe es el resultado de oír el mensaje, pues para que alguien pueda oír el mensaje, tiene que haber otro que le hable de Cristo. Mientras nosotros estamos escuchando sobre la palabra de Dios, nuestra fe va aumentando. Esto mismo empieza a ser desde el primer momento en que nosotros escuchamos del Evangelio. Desde el día número 1 en que alguien nos empieza a hablar de Jesús, nuestra fe va de aumento en aumento. Y gracias a nuestra fe, el día de hoy nosotros podemos estar reunidos en la iglesia, reunidos en nuestros hogares, compartiendo de la palabra de Dios. Siempre tiene que haber alguien que nos pueda hablar de Dios. Vamos en el mismo versículo, pero en otra versión. Así que la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Cristo. Resaltemos lo último que dice, se presta atención a las buenas noticias acerca de Cristo. Debemos de prestar atención, pero a las buenas cosas, porque así como hay cosas buenas, también hay cosas que no edifican y que hacen todo lo contrario de edificar. Nosotros debemos de prestar mucha atención a lo que dejamos entrar a nuestro corazón. Dios ya nos ha puesto un pastor y arriba del pastor está el apóstol Sergio. Y el ministerio pues ya tiene una doctrina establecida. Por lo tanto, nosotros no tendríamos por qué estar escuchando otras doctrinas ajenas a la nuestra, pues esto puede poner en duda nuestra fe o puede hacer que nos desviemos un poco del tema. Nosotros también nos encontramos en una edad en la cual a nuestro alrededor pueden decir muchas cosas y no todo lo que brilla es oro. Por lo tanto, debemos de pedirle a Dios discernimiento para que nosotros solamente podamos escuchar aquello que sí edifica nuestra alma, aquello que hace que nuestra fe pueda seguir creciendo. El camino de la fe. Este esquema representa un poco de lo que estaremos hablando el día de hoy. Tenemos 7 puntos. Por el Espíritu Santo, con buena conciencia, fe no fingida, preciosa fe, venciendo, en Jesús y dignos del Evangelio. Así que empecemos por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:9. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidad por el único Espíritu. Aquí podemos encontrar cómo los dones son dados por el Espíritu Santo y uno de los dones es la fe. Por lo tanto, cuando nosotros sintamos que nuestra fe está menguando, que nos hace falta un poquito más, podemos venir y orarle al Espíritu Santo para que llene nuestra vida de fe. Ahora leamos el siguiente versículo en 2 Corintios 4:13. Tenemos el mismo don espiritual de fe que tenía el que escribió. Creí y por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos. Este versículo se refiere al rey David y lo podemos encontrar en Salmo 116:10,
Cuando David era perseguido, la fe de David nunca menguó. Él siempre sabía en qué creer, sabía dónde estaba puesta su confianza. Por eso es que él hablaba y le pedía a Dios que lo ayudara, que lo socorriera. Y aquí viene una pregunta muy interesante. Cuando nosotros estamos en momentos de aflicción, ¿en quién ponemos nuestra confianza? ¿Será que la ponemos en el hombre o en aquel que es más grande que el hombre? ¿Será que la ponemos en Dios? Te invito a que podamos poner nuestra confianza en Dios, con buena conciencia. A continuación estaremos leyendo el mismo versículo, pero en distintas versiones. Primera de Timoteo 1:5. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro y de una buena conciencia y de una fe sincera. El mismo versículo, pero en otra versión. Te digo esto para que haya amor entre todos y que sea el resultado de un corazón puro, de una conciencia limpia y una fe sincera. Con una buena conciencia. Nuestras actitudes deben de reflejar una buena conciencia. Debemos de siempre tener presente los principios que nos han puesto. Nuestros principios tienen que tener sobre todo el temor a Jehová y así nosotros podremos actuar con sabiduría, actuar con entendimiento, actuar en rectitud. No debemos de ser como aquellos falsos fariseos que hablaban nada más por hablar, sino que debemos realmente poner en práctica lo que nosotros escuchamos, las prédicas que nosotros recibimos por parte de nuestros pastores. Ahora, fe no fingida, siempre con el mismo versículo, Primera de Timoteo 1:5. Y el fin de la preceptuación es una ley, es una ordenanza, es caridad de puro corazón y conciencia, buena y fe infingida. El mismo versículo, pero en otra versión, el fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Nuestra fe no debe de ser falsa, nuestra fe no debe de ser nada más por hablar. Siempre tenemos que poner en principio nuestra fe y actuar conforme a ella, porque más valen los hechos que las palabras. Y una fe tiene que ser una fe edificante, una fe que edifique. En estos versículos que hemos estado leyendo, podemos encontrar al apóstol Pablo advirtiendo a la iglesia sobre aquellos mensajes que no son verdaderos, sobre aquellos mensajes de engaño. Y uno de los mensajes más verdaderos que nosotros vimos en la Biblia es el mensaje de Jesús. Pues Jesús tenía un corazón puro. Jesús tenía un corazón lleno de amor para todos los demás. Él nunca juzgó a las personas por su apariencia. Él nunca señaló a alguien porque quizás era más bajito, porque quizás era recaudador de impuestos, por la fama que tenía entre las calles, por ser de una diferente nacionalidad o porque incluso sus antepasados tuvieran enfrentamientos con los israelitas, con los nazarenos. Jesús nunca vio el físico, él siempre veía algo más. Por lo tanto, él siempre tenía amor para dar al prójimo. También podemos encontrar una buena conciencia. Jesús nunca pecó, incluso en esos momentos más críticos en donde el padre de mentira vino a afrontarlo cara a cara, Jesús siempre tuvo bien presente su fe. Y él no pecó, él nunca flaqueó, incluso aunque él pudo haber dicho y pedido que lo bajaran de la cruz, él nunca lo hizo porque ya había un plan y esto nos lleva a la fe. Él siempre creyó en lo que Dios ya había estipulado para él, en el plan perfecto de salvación que Dios ya había dado y que estaba poniendo en práctica por medio de Jesús. Así que cada vez nosotros debemos de anhelar ser como Jesús, anhelar amar al prójimo, tener una conciencia tranquila, no pecar y tener una fe no fingida en Jesús. Apocalipsis 14:12. Nuevamente lo encontramos en dos versiones distintas. Aquí, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús. En otra versión, aquí se verá la paciencia de los santos, de los que obedecen a los mandamientos de Dios y mantienen la fe
en Jesús. En estos versículos podemos encontrar lo que la iglesia se estará afrontando en el tiempo de la persecución. Sin embargo, la iglesia siempre tiene que tener su mirada fija en Dios, su mirada fija en aquel que nos llamó a hacer la buena obra. Jesús es el camino hacia nuestra salvación. Por lo tanto, la fe en Jesús nos dará la victoria y nos dará la salvación que nosotros anhelamos. Nadie llega a Dios si no es por medio de Jesús. Por lo tanto, debemos de buscar siempre a Jesús, tenerlo presente en todas nuestras acciones, cada uno de los días de nuestra vida, hacer todo como que si fuera para Dios, todo hacerlo de corazón. Preciosa fe. Segunda de Pedro 1:1. Yo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, les escribo a todos los que comparten una fe tan preciosa como la nuestra. Ustedes reciben esa fe porque nuestro Dios y Salvador Jesucristo es justo. La fe es preciosa, la fe es un regalo que nos han dado. Y así como leíamos antes, la fe es un don que el Espíritu Santo nos ha dado. Y aquí podemos recalcar, porque nuestro Dios y Salvador Jesucristo es justo. Por lo tanto, Él nos ha permitido creer. En Efesios 2:8 leemos: por su misericordia y por medio de la fe, ustedes son salvos. No es por nada que ustedes hayan hecho. La salvación es un regalo. Podemos recalcar nuevamente que la salvación es un regalo. Por lo tanto, debemos de atesorarla y tenemos salvación por medio de la fe. La fe es un tesoro, es algo precioso que el Espíritu Santo nos ha dado. Es como cuando nosotros anhelamos algo con todo nuestro corazón y por fin nos lo regalan. Nosotros lo cuidamos. Nosotros no dejamos que nadie más venga y nos lo arrebate. Así nosotros tenemos que cuidar nuestra fe, pues es el camino que nos lleva a Jesús y Jesús a la salvación. En 1 de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Sigamos con el versículo 5. ¿Y quién puede ganar la batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el más grande y si Jesús va con nosotros, nosotros sabemos que podemos afrontar cualquier montaña que se quiera interponer en nuestro camino. Por lo tanto, nosotros debemos de siempre creer en Él y pedirle a Él que nos dé las fuerzas para nosotros vencer. Podemos recordar aquí la historia de Gedeón. Gedeón quizás era menospreciado por los demás porque era el más pequeño de su familia, porque no era el más fornido, porque no era buen luchador. Pero Dios no vio lo que los demás veían. Dios vio más allá, Dios vio su interior. Y por eso Él fue llamado. Incluso cuando Gedeón dudó, cuando la fe de Gedeón se veía a prueba, después de un tratamiento Dios pudo hacer de él un gran guerrero, porque Gedeón tenía presente quién le había llamado. Nosotros tenemos que tener presentes quién nos ha llamado y tenemos que creer en Él así como Él de primero creyó en nosotros. Y con todas nuestras acciones vamos a ser dignos. En Filipenses 1:27, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que, estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Aquí podemos ver al apóstol que está exhortando a la iglesia a seguir siendo dignos de ser llamados creyentes. Nosotros debemos de ser dignos de poder llamarnos cristianos, no solamente como veíamos antes, de una forma fingida o para que las demás personas piensen que somos los más rectos del mundo, sino que porque así está preestipulado que nosotros debemos de ser. Nosotros debemos que actuar cada día con dignidad, para que así podamos poner en cada una de las cosas que hagamos a Dios, a Jesús. Y por lo tanto, sigamos leyendo en otra versión, pero sobre todo
como comunidad de Cristo. Pónganse de una manera que represente con dignidad el mensaje acerca de Cristo. Ya sea que yo vuelva a ustedes o no, quisiera escuchar que siguen firmes en el Espíritu y están todos de acuerdo, luchando unidos para lograr que otros crean en el mensaje. Vayamos desglosando este versículo un poco, pero sobre todo, como comunidad de Cristo, en unión. La iglesia debe de estar unida. Es como un reloj. Todos los engranajes deben de ir trabajando de forma unánime. No puede ir un engranaje trabajando de un lado y otro de otro y otro quizás ni siquiera está trabajando, porque el reloj no funcionaría. Así es la iglesia. Todos unidos debemos de ir caminando a un mismo objetivo. Seguimos leyendo. Pónganse de una manera que represente con dignidad el mensaje acerca de Cristo. Nuevamente recalcamos el ser dignos, el poder ser llamados creyentes con dignidad. Ya sea que yo vuelva a ustedes o no, quisiera escuchar que siguen firmes en el Espíritu y que están todos de acuerdo. Nuevamente hay una unión en la iglesia. Y no solamente hay una unión, sino que aquí también ya podemos ver una madurez de parte de la iglesia. Pues no necesariamente tiene que estar el pastor arriba de ellos viendo que todo sea hecho con rectitud, sino que ya hay una madurez para que cada uno pueda obrar de forma consciente. Y por último, luchando unidos para lograr que otros crean en el mensaje. Recordemos cómo estábamos empezando el tema del día de hoy, hablando sobre cómo nosotros podemos aumentar nuestra fe por medio de escuchar la palabra. Y nuevamente encontramos aquí la madurez, pues al principio nosotros éramos oyentes, pero cada vez más debemos de buscar ser amigos de Dios. Cada vez más debemos de anhelar ser como Jesús, llegar a ser a la estatura del varón perfecto. Y cuando lleguemos a este punto, nosotros vamos a empezar a hablar a los demás sobre Dios, sobre la fe, sobre la iglesia, y así iremos creciendo como pueblo escogido de Dios. Aquí podemos también traer a nuestra memoria el ministerio del evangelismo. Nosotros sabemos que en nuestra iglesia hay hermanos que van todos los fines de semana a predicar, pero no es necesario que nosotros estemos en este ministerio para poder hablar a otras personas. Nosotros lo podemos hacer incluso en nuestro trabajo, en la universidad, aquellos que nosotros pensemos que podemos llegar a traer a Jesús. Ahí es donde nosotros tenemos de entrar a hablar, para que así la fe de otros crezcan y nosotros, unidos como comunidad de Dios, lleguemos cada vez más cerca de Él. ¿Cómo se obtiene la fe? Hemos estado hablando de cómo se obtiene la fe a lo largo de este tema. Y sé que muchas veces nuestra fe se puede ver tentada o nuestra fe quizás se pone a prueba por las circunstancias que podamos estar pasando. Y más en estos momentos que todo vino a girar completamente. Nuestra vida no es como hace 2, 3 años. Pero algo que no debe de cambiar, algo que no debe de menguar, es nuestra fe en Dios. Así que te invito a que cada vez que sientas que ya no puedes más, vas a orarle a Dios. Dios es nuestro amigo, Dios nos va a estar escuchando, Dios es nuestro papá y Él quiere lo mejor para sus hijos. Por lo tanto, Él estará ahí dispuesto a ayudarnos. El Espíritu Santo nos llenará de fe para que nosotros podamos seguir en nuestra vida luchando contra aquello que se quiera interponer en contra de nuestra felicidad. Y también te invito a que puedas hablarle a más personas sobre Dios, para que así la fe de otros creyentes vaya creciendo y la iglesia también vaya creciendo en unanimidad. Por último, te invito a que hagamos una breve oración al Espíritu Santo para que Él nos pueda dar el don de la fe. Espíritu Santo, el día de hoy te venimos a pedir por la fe. Aumenta nuestra fe. No permitas que nuestra fe flaquee, sino que ponnos de ejemplo con las demás personas, que cuando los otros puedan vernos, nuestra fe se contagie, que podamos ser de ayuda para los demás, que podamos ser de guía para aquellos que quizás se encuentran perdidos y no sepan su rumbo. Ayúdanos para que por medio de nuestra fe
más personas puedan llegar a Dios, más personas puedan obtener su salvación. Por favor, te pedimos que cada día nuestra fe aumente, para que así podamos llegar a ser a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde el día de hoy y siempre, que podamos ser de ayuda para las demás personas. Recuerda siempre leer la Biblia y poder hablarles a los demás de Dios, para que así nuestra fe vaya creciendo juntamente con los de otros. Dios te bendiga.